what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a otro webinar de ASM Panamá. En el día de hoy me acompaña la doctora Caterina Guzmán de Costa Rica. Ella y mi persona vamos a estarles presentando el webinar del día de hoy. Les recordamos que esta actividad es organizada por ASM Panamá, principalmente por los miembros que aparecen en pantalla, y además de la doctora Caterina de Costa Rica. También por organizaciones como Origen, la Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Panamá, la Applied Microbiology International, entre otras. Ahora, unos mensajes de nuestros patrocinadores. En Scientific Instruments S.A. brindamos servicios de calidad en el área de diagnóstico y de investigación para dar soluciones completas a nuestros clientes, ofreciendo equipos y reactivos de alta gama a nivel mundial, que ayudan a generar conocimientos que se transforman en un diagnóstico dirigido que beneficia a la salud panameña, colaborando así con detección de enfermedades que afectan la salud pública, como el cáncer, diabetes, alergias, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, la compañía representa casas de renombre internacional que ofrecen el soporte necesario para el estudio y diagnóstico de diferentes áreas como inmunología, química especial, pruebas rápidas, química clínica, serología, hematología, molecular y secuenciación, así como equipos en general para laboratorio. En nuestra empresa contamos con un personal comprometido en ofrecer una atención de calidad, brindando asistencia en las áreas administrativas, ventas, mercadeo y servicio técnico a través de nuestros ingenieros y asesores científicos, quienes son los responsables de optimizar los recursos en beneficio de la salud panameña. Hoy vamos a conocer la nueva ubicación del Laboratorio Clínico TESLab en Vía Israel. Vivamos juntos la experiencia TESLab. Pueden visitarnos en nuestra sede ubicada en Vía Israel en el edificio Caralí en la planta baja. Y además, recordarles que contamos con sucursales en Avenida Justo Arosemena, El Dorado, Chitré y David Chiriquí. Y lo mejor es que puedes sentirte seguro, porque TESLab está avalado con certificados en gestión de calidad, normas ISO, como laboratorio clínico, centro de referencia y biología molecular. Ven y aprovecha las promociones que tiene TESLab, como paquetes básicos, exámenes de matrimonio, control de embarazo y diferente panel de alergia. Ya lo saben, ven y vive la experiencia TESLab. Por último, otro de nuestros patrocinadores, Innovamed Panamá. Muchas gracias a ellos y a todos los patrocinadores por creer en esta iniciativa de divulgación.
Les recordamos que también estamos en YouTube y se pueden afiliar o ser miembros del canal para que estén alerta a cada una de las nuevas actualizaciones de los videos que subimos, de todos los podcasts de todos los webinars que estamos realizando. Eventualmente en 2025 esperamos hacer también los podcasts para que ustedes también gocen de esta información. Aquí tienen el código QR para que puedan visitar nuestro canal. También los invitamos a que sean miembros de ASM. Para esto pueden accesar utilizando el código QR que ven en pantalla. Ahora procedemos con algunos anuncios. También queremos recordarles que todavía está abierta la inscripción o el registro para la actividad sobre el uso actual y necesidades futuras de los recursos de datos bioinformáticos en América Latina. Esto es bastante interesante. Esta actividad se va a realizar el 8 de noviembre, pero en la fecha de registro es hasta el 25 de octubre. Les invitamos a que participen en este interesante webinar. También les recordamos que vamos a estar participando del 15º Congreso de Tecnología Médica de la Universidad Latina de Panamá, cuyo lema es Bioseguridad e Investigación, protegiendo el presente, asegurando el futuro. Esto va a ser la próxima semana, a partir del 21 de octubre. Y estamos invitados y vamos a tener un stand con algunos agares artísticos para que ustedes también puedan participar activamente en nuestro puesto. Igualmente, la Universidad de Panamá nos ha invitado a su cuarta gala científica para que estemos allí presentes. El lema de esta actividad es Trascendiendo el Laboratorio Clínico, el tecnólogo médico hacia nuevas ramas inexploradas de las ciencias médicas. Esto va a ser el sábado 26 de octubre y allí vamos a tener la participación de la magíster Rita Corrales, miembro activo de ASM Panamá. Ella va a tener una conferencia allí y también vamos a tener un stand para promocionar a la asociación. Aquí tienen el código QR para los que estén interesados en suscribirse. Ahora sí, Caterina, te paso la palabra. Gracias, Juan. Realmente es un gusto para nosotros tener el día de hoy al doctor Federico García. El doctor Federico García es presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, CIMEC. Además, también es el director del Plan Estratégico Andaluz para el Abordaje de las Hepatitis Virales. Es adjunto a la dirección científica del Instituto Biosanitario IBS en Granada. Es jefe del grupo del CIBER de enfermedades infecciosas del Instituto de Salud Carlos III y además es el jefe del servicio de microbiología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Hoy el doctor nos va a hablar sobre resistencias a antirretrovirales, aportaciones de la Next Generation Sequencing y algunos hot topics adicionales. Un tema realmente fascinante. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Caterina, por la presentación y, por supuesto, gracias a SM Panamá y a Juan Castillo por invitarme a participar con ustedes hoy en esta presentación. Yo voy a compartir pantalla. Les pediría que me confirmaran que la presentación se ve, por favor, y que se Perfecto. escucha. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy, como ya he dicho y como saben ustedes por la publicidad y por la presentación, es resistencias antirretrovirales y sobre todo basado en qué aporta a la secuenciación de nueva generación, secuenciación masiva. Y también me gustaría, como me dedico hoy, una de mis principales áreas de interés, las resistencias antirretrovirales, pues hablarle de otros puntos que creo que son en este momento puntos, como dicen los sajones, hot topics o puntos calientes, puntos de especial interés en este momento en torno a este campo de las resistencias antirretrovirales. Estos son mis conflictos de interés y antes de empezar me gustaría emplear algo del tiempo que se me ha asignado en aportar una serie de conceptos básicos en cuanto a las resistencias antirretrovirales. En resistencias antirretrovirales, siempre que hablamos de ello, con lo primero que empezamos es con esta diapositiva y esta figura.
Aquí lo que se representa, como ustedes ven, es la dinámica de replicación del VIH y se exponen la producción diaria de virus, los ciclos diarios de replicación, la tasa de error de la enzima, que como saben, que se encarga de la replicación del VIH, como saben, es la transcriptasa reversa. Pero sobre todo lo más interesante, desde mi punto de vista, es la cifra de el número de virus que se producen al día, que son diferentes al virus parental, al virus fundador. ¿Eh? Esto, como ven aquí en esta diapositiva, es una cifra de 3.300 virus al día. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo me infectara hoy con un virus fundador de VIH, en ausencia de tratamiento antirretroviral, mañana ese virus que ha producido la infección en mi organismo habrá evolucionado hacia una nube de virus muy relacionados entre sí, que como todos ustedes saben se llaman cuasi especies virales, y que en el caso del VIH esto está sucediendo 3.300 veces al día. O sea que si me infecto hoy, mañana tendré 3.300 virus diferentes al virus fundador, pero dentro de un año o dentro de 2 años, cuando se produzca el diagnóstico de VIH, pues fíjense ustedes o háganse a la idea de qué gran y enorme número de virus está componiendo esa nube de cuasi especies virales que infecta a la persona que vive con VIH. Por lo tanto, esta diapositiva lo que intenta resumir es la evidencia de que el VIH es un virus con una elevadísima variabilidad genética. Y en esta parte de abajo de la diapositiva, lo que se intenta representar es cómo de grande es esta variabilidad genética, pues comparándolo con otros virus. ¿Eh? Fíjense ustedes aquí el diámetro de estas pelotas, lo que expresa es cuánto más o cuánto menos de variable es el virus. En este caso, el VIH, le ven aquí, solo los virus de la influenza A y el virus de la hepatitis C han demostrado tener en los virus de interés en patología humana mayor variabilidad que el VIH. Y si se fijan ustedes, disculpen, si se fijan ustedes, si comparamos con algo que nosotros siempre tenemos todos en la cabeza, en la mente, de que es un virus con una elevadísima variabilidad, como es el virus del COVID, el virus del SARS-CoV-2, pues fíjense ustedes, cuando uno compara la variabilidad de VIH con la variabilidad de SARS-CoV-2, la enorme diferencia que existe. Por lo tanto, el primer mensaje es que cuando hablamos de VIH, hablamos de un virus que cambia mucho, que es enormemente variable. El segundo concepto que hay que tener cuando uno habla de resistencias antirretrovirales o hay que entender es este. ¿Eh? Si una persona que vive con VIH está infectada por muchas cuasi especies virales, evidentemente una de ellas será la que replique mejor y será la que conforme la mayoría de esa nube de cuasi especies virales. Pero cuando enfrentamos todas estas cuasi especies a los fármacos antirretrovirales, puede existir alguna cuasi especie que tenga una mutación de resistencia. Y si esto sucede y esa mutación de resistencia hace que el fármaco no sea activo, entonces lo que sucede es lo que ustedes ven en esta diapositiva, es que se selecciona esa población porque el fármaco es capaz de eliminar a la población de virus salvajes, pero no a aquella población que tiene mutaciones de resistencia. Este fenómeno es muy importante recordar que es un fenómeno reversible. Igual que en presencia del fármaco se seleccionan las cuasiespecies que tienen mutaciones de resistencia. Cuando desaparece la presión farmacológica, este proceso revierte y dependiendo del coste que sobre la capacidad replicativa tengan las mutaciones que han aparecido, el proceso se revertirá total o parcialmente. El tercer concepto que es interesante conocer y recordar en términos de resistencias antirretrovirales es la barrera genética a la resistencia. Fíjense ustedes, hay un gran número de fármacos antirretrovirales y no todos tienen la misma barrera genética a la resistencia. ¿Cómo se mide la barrera genética a la resistencia? Pues fundamentalmente se mide por dos conceptos. Uno es cómo de rápido aparece una mutación que condiciona resistencia a ese fármaco, a esa droga. Eso es una de las formas en las que medimos la barrera genética a la resistencia. El otro es con cuántas mutaciones se ve afectada la actividad de un fármaco.
si solo se ve afectada por la presencia de una mutación, ese fármaco tiene menor barrera genética a la resistencia que otro que necesite 3, 4 mutaciones para perder actividad. Por lo tanto, este es otro concepto que es de un gran interés y una gran relevancia para entender las reflexiones que voy a intentar compartir con ustedes sobre la aplicación de la NGS y otros puntos de interés en las resistencias antirretrovirales. Lo último que me gustaría compartir con ustedes es que el paradigma de la triple terapia en VIH está, si no ha ya desaparecido. En este momento, y precisamente por la barrera genética de los nuevos fármacos, estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el cual ya no son necesarios 3 fármacos para conseguir la supresión virológica en la infección VIH. En este esquema, lo que ven es cómo con fármacos con alta barrera genética no es necesario sumar la actividad de 3 fármacos para conseguir superar ese dintel hipotético en el que los antirretrovirales ejercen su efecto, cumplen su objetivo, que es suprimir la carga viral de la persona que vive con el VIH. Por lo tanto, esos son los conceptos básicos para entender desde mi punto de vista esto de las resistencias antirretrovirales, cómo sucede y cuáles son los puntos importantes. Lo último es esta diapositiva. Miren ustedes, cuando aparece una mutación en esos 3.300 virus nuevos que aparecen en un paciente que no tiene tratamiento antirretroviral, ¿qué puede suceder? Pues pueden suceder 3 cosas. La primera es que esa mutación no tenga ningún efecto sobre el tratamiento antirretroviral. La segunda es que esa mutación ejerza un efecto negativo sobre el tratamiento antirretroviral porque sea una mutación de resistencia, que es lo que ven en el fondo de la diapositiva. Esa mutación ejerce un efecto sobre la resistencia y por lo tanto inactiva el fármaco y ese régimen ya no es eficaz. Pero fíjense ustedes algo que muchas veces no todos tenemos en mente. Hay mutaciones que pueden ser consideradas, entre comillas, mutaciones buenas. ¿Y por qué pueden ser consideradas mutaciones buenas? Porque son mutaciones que lo que hacen es que debilitan al virus. Todas las mutaciones que tienen un grave compromiso sobre la fitness viral o sobre la capacidad replicativa del virus, pues en cierta medida lo que hacen es que ese virus sea menos replicativo y esto lo podemos usar como estrategia en la terapia antirretroviral. Volveremos a esto un poco más adelante en mi presentación. Miren, esta diapositiva es únicamente para mostrarles a qué nos hemos estado dedicando desde nuestro grupo de investigación en España en resistencias antirretrovirales en los últimos ya casi 15, 20 años. Nosotros hemos tenido la suerte en nuestro grupo de investigación de liderar un work package, un paquete de trabajo de la cohorte de individuos nuevos diagnósticos de VIH de la red de investigación en SIDA española. Esto nos ha permitido, pues, poder hacer vigilancia epidemiológica prácticamente en tiempo real de la transmisión de virus con resistencias en España. Y esto, pues, ha sido de un gran interés y de una gran relevancia, y es de un gran interés y una gran relevancia, porque nos permite conocer cuál es el estado actual de la transmisión de resistencia y cómo esto puede afectar a los regímenes de primera línea, y cómo esto puede afectar y puede usarse para hacer las recomendaciones de qué regímenes se pueden usar o no se pueden usar. Aquí tienen ustedes algunos de los trabajos que hemos publicado, trabajos colaborativos, en los que prácticamente pues hemos trabajado en esta línea de investigación. Esto es lo que sucede en España en el periodo de 2007 a 2023. Fíjense ustedes cómo para los fármacos de primera línea, ahora mismo en España estamos en una situación idónea. ¿Por qué? Pues porque para los regímenes de primera línea que están recomendados en España, que son regímenes basados en los inhibidores de la integrasa de segunda generación, para estos regímenes la resistencia, la transmisión de resistencia, cuando un paciente es diagnosticado de nuevo diagnóstico, la transmisión de resistencias es excepcional. Con lo cual, en este escenario la situación es muy, muy buena en España. En los pacientes que fracasan a tratamiento antirretroviral,
Pues la verdad es que la situación tampoco es tan mala en España. Fíjense ustedes, esto es un trabajo de cohorte en el que hemos participado, que se ha publicado recientemente y que estima cuál es el número en 5 grandes cohortes de grandes hospitales de España, cuál es el número de pacientes en los que las opciones de tratamiento, debido fundamentalmente a virus multiresistentes, son muy limitadas. Y fíjense ustedes como de una cohorte de casi 15.000 pacientes, solo 69 pacientes, el 0,46%, presentaban problemas en cuanto a la multiresistencia. Entonces, fíjense ustedes, yo muchas veces cuando voy a las conferencias y veo a mis colegas por los pasillos, pues, y contamos estos datos, lo primero que me preguntan es, ¿y ahora a qué te vas a dedicar? Porque si las resistencias transmitidas son tan extremadamente bajas y no hay problema de resistencia en el fracaso, ¿qué es lo que estás trabajando en resistencia? Entonces yo les digo que nunca, las resistencias nunca dejarán de tener interés para desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista clínico. Y ahora me van a permitir que les cuente en el tiempo que se me asignó estos 3 aspectos. El primero es el papel que las nuevas técnicas de secuenciación y la oportunidad que nos prestan de detectar variantes minoritarias en VIH, esas poblaciones dentro de esa cuasi especie que son minoritarias, que están por debajo del 15 o el 20%, ¿eso qué significado tiene? ¿Tenemos que tener desde los laboratorios clínicos alguna precaución a la hora de manejar la información que ofrecemos a los clínicos o no? Ese es el primer punto que voy a intentar discutir con ustedes. El segundo es algo que está adquiriendo muchísima relevancia en este momento y es, necesitamos investigar resistencias en el ADN proviral. Como ustedes saben, la muestra de elección para hacer las resistencias antirretrovirales es el plasma, son los pacientes que tienen carga viral detectable, pero ahora, y como verán y les contaré, hay un enorme interés en conocer si esto se puede o no se puede hacer y se debe o no se debe hacer en otra muestra que es el provirus de VIH, el DNA proviral. Y acabaré la exposición con una muy breves aspectos sobre el interés que desde mi punto de vista tiene pasar de secuenciar solo las dianas frente a las que hay fármacos aprobados en este momento, pasar de hacer este tipo de secuenciación aprovechando el potencial que nos ofrece la NGS, hacer la secuenciación de genomas completos también en el VIH. Y digo también en el VIH porque, como todos ustedes saben, ya lo estamos haciendo con otros virus cuyo genoma es de mayor longitud, como por ejemplo es el COVID, que lo usamos para hacer la vigilancia epidemiológica de las variantes de COVID. Entonces, empecemos por el primero de los puntos, el papel de la NGS y las variantes minoritarias en la interpretación de la resistencia. Fíjense, esta es una diapositiva de una colaboradora de nuestro grupo, la doctora Álvarez, en el que ya hace tiempo, en 2014, se nos pidió escribir un capítulo sobre los pros y los contras de los test genotípicos frente a los test fenotípicos, cuando se barajaba el que los test fenotípicos en VIH, en resistencia, pudieran tener algún interés. Yo uso mucho esta diapositiva para abordar el interés de las variantes minoritarias, porque fíjense ustedes, nosotros decíamos que los test genotípicos tenían muchas ventajas, fundamentalmente la disponibilidad. Esto se puede hacer en muchos laboratorios. Si podemos secuenciar, sabemos secuenciar, podemos hacer este tipo de test. Y además lo podemos hacer con unos tiempos de respuesta acordes a la necesidad clínica, con una complejidad técnica que cada vez es menor. Y además muy importante cuando comparábamos con los test fenotípicos, porque las mutaciones anticipaban la resistencia. Sabíamos que las mutaciones aparecían antes de que se manifestara el efecto de estas mutaciones. Pero siempre decíamos que la gran desventaja, el punto en contra siempre de los test genotípicos, eran que lo que proporcionaban eran una medida indirecta de la sensibilidad a los antirretrovirales. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros en 2014 hacíamos un test de resistencias antirretrovirales, podíamos con toda seguridad decir a qué fármaco había resistencia cuando detectábamos las mutaciones de resistencia.
Pero como nuestro límite de detección para las mutaciones era del 15 o el 20%, no podíamos asegurar que no estuviéramos dejando de detectar una población que esté por debajo de ese 15 o 20%, que es lo que conocemos como variantes minoritarias, y que puedan desarrollar o desembocar en la resistencia al uso de un antirretroviral. Esto es lo que intentamos poner aquí para los que nos dedicamos al laboratorio. Esto es muy fácil de entender. Todos conocemos ya cuál es el límite de detección aproximado de la secuenciación de tipo Sanger. El 15 o 20% de la población que está infectando al paciente la podremos detectar, todo lo que esté por encima de ese 15-20%. Pero estas poblaciones, que son poblaciones minoritarias, que están por debajo del 15-20%, no las vamos a poder detectar nunca utilizando la tecnología de Sanger. Cuando aparece en 2008, como consecuencia del proyecto de Genoma Humano, la secuenciación masiva, entonces nos damos cuenta de que la gran utilidad que esto puede tener en el campo del VIH y en el campo de la virología precisamente es que podemos conocer qué mutaciones de resistencia están en proporciones inferiores a ese punto de corte de sangre. Esto es lo que realmente el potencial que desde el punto de vista técnico aporta la secuenciación masiva. Esto es por lo que consideramos que es muy importante poder disponer de esta tecnología. Pero todos ustedes se dedican al laboratorio clínico y todos ustedes coincidirán conmigo en que podemos disponer de técnicas que desde el punto de vista técnico tienen muchas ventajas, pero si no ofrecen desde el punto de vista clínico datos y aportan soluciones relevantes en el punto de vista clínico, pues entonces la verdad es que ese interés técnico pues puede quedar disminuido. ¿Eh? Por lo tanto, lo que necesitamos saber es si cuando detectamos una variante minoritaria, esto tiene o no tiene impacto sobre la resistencia a los antivirales. Y esto es lo que se intentó contestar en este trabajo. Este es un trabajo ya bastante antiguo, son trabajos de 2011 y de 2013. Fíjense ustedes, hace 11 años, en otros escenarios, 11 años a lo mejor no es mucho tiempo, pero en VIH y en tratamiento antirretroviral, 11 años es una eternidad. Los regímenes de tratamiento en los que se basaron los hallazgos de estos estudios no tienen nada, pero nada, absolutamente nada que ver en términos de adherencia, en términos de eficacia, en términos de barreras genéticas. No tienen absolutamente nada que ver con los que estamos usando en este momento, que son fundamentalmente basados en los inhibidores de integrasa de segunda generación. Y fíjense ustedes, en un escenario en el que había otro tipo de fármacos, fundamentalmente fármacos de baja barrera genética, pues se demostraba cómo los pacientes que tenían variantes minoritarias fracasaban más al tratamiento antirretroviral de inicio que los que no las tenían. Y esto era extremadamente importante porque demostraba que detectar variantes minoritarias, insisto, en el escenario de hace 11 años era de total relevancia. Y esto para los pacientes que iniciaban tratamiento, pero también pasaba para los pacientes que fracasaban a tratamiento antirretroviral. Esto es un trabajo que publicamos en CID, en colaboración con 4 centros de España, en el que demostrábamos que hacer determinación de resistencias antirretrovirales usando NGS tenía también un impacto sobre los pacientes que habían ya fallado a muchos regímenes de tratamiento. Y permitía hacer una mejor estimación de la resistencia y por lo tanto permitía elegir mejor el régimen que se iba a utilizar para el rescate de ese paciente, para poderlo volver a resuprimir. Aquí también me gustaría hacer el mismo comentario que antes. Esto es un artículo que publicamos allá por 2014 y hago el mismo comentario. En 2014, los regímenes de tratamiento que se utilizaban y los fármacos que había para hacer el rescate de pacientes que fracasaban, pues nada tenían que ver con los que se dispone hoy en día. Por lo tanto, aunque estos datos, que son datos antiguos, hablan en favor de que las variantes minoritarias y la NGS juegan un papel importante en la resistencia a antirretrovirales, estos datos yo creo que deben de ser
corroborados y contrastados y comprobados con los regímenes de los que se dispone hoy en día. Para todos ustedes que estén muy, muy interesados en el tema de la resistencia antirretrovirales y la NGS, pues les recomiendo que hagan una lectura de este review que se publicó en GID en 2020, en el que, desde mi punto de vista, se tratan los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta para entender qué significa y cómo impacta NGS en la interpretación de la resistencia a los antirretrovirales. Porque fíjense ustedes, el punto realmente de conflicto o de discusión es hasta dónde tenemos que valorar las variantes minoritarias. Acuérdense ustedes que cuando hacíamos Sanger, nuestro punto de corte era 15-20%, pero cuando hacemos NGS podemos llegar hasta puntos de corte del 0,1%. Entonces, la pregunta, la gran pregunta, la búsqueda de la respuesta, la búsqueda del santo grial en la resistencia antirretroviral y NGS es conocer cuál es el punto de corte que tengo que utilizar para hacer una correcta interpretación de la resistencia. Y fíjense ustedes, esta pregunta no tiene una fácil contestación. Y no tiene una fácil contestación porque esta pregunta hay que hacerla en función de qué clase de antirretrovirales estamos utilizando. Dentro de esa clase o familia, ¿qué droga, qué antirretroviral estamos utilizando? Y para cada fármaco, fíjense ustedes, el impacto que puede tener el punto de corte sobre diferentes mutaciones puede ser diferente. ¿Se acuerdan de que había mutaciones que condicionaban mucho la fitness viral? Pues el punto de corte para una de estas mutaciones a lo mejor no es el mismo que para una mutación, para el mismo fármaco, pero que no tiene este efecto. Y cómo no también la carga mutacional, cuánto representa en cuanto al número de virus con mutaciones esta mutación. Con lo cual, esta es una pregunta que es muy difícil de contestar y que realmente en este momento siento decirles que no tiene respuesta. Y es algo que los que nos dedicamos a esto tenemos que trabajar para poder llegar a una contestación. Fíjense ustedes, el punto de corte que parece que está más mayoritariamente establecido es el punto del 5%. ¿Por qué? Pues porque por debajo del 5% hay muchos errores de secuenciación y esto se minimiza por aquí, por encima del 5%, y porque además, cuando uno usa ese punto de corte, tiene resultados muy parecidos a los que tenemos cuando usamos Sanger. Mi pregunta es, ¿queremos usar NGS para tener los mismos resultados que Sanger? Ahí dejo esa pregunta porque realmente creo que probablemente esta no sea la situación. Queremos usar NGS para obtener información, no para parecernos a Sanger, ¿eh? Fíjense ustedes, aquí les dejo este otro trabajo de Daniele Armenia, de la Universidad de Roma, en el que vuelven a incidir sobre que no sabemos si 5% será o no un buen punto de corte, pero sí sabemos que por debajo de 5% hay muchísimos errores que se producen como consecuencia de la propia técnica, errores introducidos por la NGS y por lo tanto falsas detecciones de mutación, ¿eh? Entonces, mi punto de vista sobre la interpretación de la resistencia y el uso de la NGS es que, igual que, por ejemplo, en antimicrobianos hacemos una lectura interpretada del antibiograma, tenemos que aprender a hacer también una lectura interpretada de los informes de resistencia y proporcionar toda la información y todo el conocimiento que los que nos dedicamos a este campo de la microbiología tenemos para poder avanzar y poder obtener resultados que realmente tengan un valor clínico, ¿eh? Fíjense ustedes, para que ustedes vean un ejemplo, esto es un paciente, una paciente que hemos hecho nosotros un estudio de resistencia durante el mes pasado, durante el mes de septiembre, ¿eh? Fíjense, es una señora de 49 años con bastante experiencia antirretroviral, porque es una señora que tiene un trastorno mental grave, con difícil acceso a la medicación y con todas las comorbilidades que esto conlleva.
y esta señora falla a una combinación, que es una combinación estrella en este momento, que es Biktarvy, que como ustedes saben es tenofovir o TAF, entricitabina y vistegravir. Cuando hacemos el estudio de resistencia, con un punto de corte del 1% en nuestro ensayo de NGS, el report de interpretación lo que nos arroja es estos resultados. Resistencia a entricitabina, a vistegravir y a todos los inhibidores de la integrasa, como ven aquí, y resistencia intermedia a tenofovir. Entonces, fíjense ustedes en estas pacientes, cuando uno mira con detalle las mutaciones y la prevalencia que tienen las mutaciones que condicionan ese informe previo de resistencia, pues fíjense ustedes, estas son las mutaciones que se detectaron en la transcriptasa reversa, mutaciones que están como forma mayoritaria, tiene una M184V al 90% y una K70N al 54%. O sea que probablemente, con toda seguridad, los resultados de la transcriptasa reversa son resultados totalmente valorables. Pero fíjense ustedes la situación en la que nos enfrentamos cuando miramos las mutaciones de resistencia que obtenemos en la integrasa, que como ustedes podrán recordar en la figura anterior, había resistencia a todos los fármacos. Fíjense ustedes, tenemos esta mutación, E138K, con una prevalencia relativa del 4%, 3,95%, y R263K con una prevalencia del 3%. Entonces, en esta situación tenemos que plantearnos si estas mutaciones son realmente mutaciones que están presentes en el virus como consecuencia del fallo a el inhibidor de la integrasa o son errores de secuenciación o artefactos. Y en esto precisamente es lo que estamos trabajando en nuestro grupo. Y estamos trabajando precisamente en intentar linkar el que estas mutaciones que se detectan en muy pequeños porcentajes puedan estar condicionadas como fallos de la propia secuenciación o como fallos inducidos por mecanismos de corrección del DNA humano, que como ustedes bien conocen son los mecanismos, entre muchos otros, de la hipermutación de ApoB13. Entonces, fíjense ustedes, nosotros lo que estamos haciendo cuando hacemos nuestro informe de resistencias antirretrovirales es mirar con detalle, mirar con lupa las mutaciones que están condicionando la resistencia y mirar con lupa si esas mutaciones están en relación con la detección de mutaciones de ApoB, que no tienen por qué estar en el genoma viral. Y cuando esto sucede, entonces es cuando corregimos nuestro informe de resistencia y damos valor a la interpretación de estas mutaciones. Estos son estudios recientes que hemos presentado en la última conferencia europea de resistencia en VIH, en el que intentábamos contestar precisamente a esta pregunta. En nuestro servicio siempre alertamos de cuando detectamos mutaciones en presencia en forma de poblaciones minoritarias, si esas mutaciones están relacionadas con mutaciones de ApoB o no. Porque si es así, debemos de cuestionarnos mucho realmente el valor de esa detección. Miren ustedes, esto es lo que le quería contar sobre la interpretación de NGS, que yo creo que es el principal punto de interés en este momento en cuanto a la resistencia a los antirretrovirales. El segundo punto que quería comentarles, e intentaré ir un poco más rápido, es el DNA proviral. Miren ustedes, ¿podemos hacer resistencias en DNA proviral? La respuesta es sí, sí podemos. Esto es un estudio que hicimos en nuestro centro hace ya bastante tiempo, lo publicamos en 2016 y aquí lo que queríamos era demostrar, fue un estudio piloto, un estudio de prueba de concepto, en lo que queríamos era ver si podíamos detectar en el DNA proviral mutaciones que hubiéramos detectado en plasma con anterioridad a que un paciente se suprimiera. Este es el principal interés de estudiar resistencias en DNA proviral. Y fíjense ustedes, en este estudio concluíamos que en este estudio piloto demostrábamos la posibilidad de identificar correctamente una mutación de los inhibidores de integrasa de primera generación, de raltegravir, que es la N155H, además de otras mutaciones secundarias,
en un periodo variable desde 29 a 53 meses después de que los pacientes hubieran fracasado, hubieran seleccionado esas mutaciones y se hubieran suprimido porque se hubiera elegido un régimen supresor. Con lo cual, sí podemos hacer DNA proviral. Es una muestra con la que podemos trabajar, ¿eh? ¿En qué situaciones está en este momento mayoritariamente en discusión si usar el DNA proviral o no? Pues una de ellas es cuando tenemos problemas para poder hacer resistencia en la muestra de elección, que es el plasma, ¿eh? Cuando tenemos lo que se conoce como la low level viremia, pues entonces tenemos muchos problemas para hacer resistencia, y si tenemos un paciente con una low level viremia persistente entre 50 y 200 copias y queremos ver si esto se debe, esa detección se debe a resistencia, tendremos que hacer algo. Bueno, pues en esas situaciones podemos discutir si el DNA proviral es útil o no, ¿eh? Fíjense ustedes, esto es la recomendación de la ITSA, ya en 2018, en las recomendaciones de IAS, nos decían que el DNA proviral era una muestra que se podía utilizar precisamente para esto, para los pacientes con low level viremia, con viremia de bajo nivel, ¿eh? Pero fíjense ustedes en las conclusiones, y cuando uno lee el texto, dice que los clínicos deberían de juzgar los resultados, de valorar los resultados en DNA proviral con precaución. Otro punto de interés y de total actualidad en este momento del DNA proviral es para iniciar tratamiento con un régimen que es un régimen long acting, de acción prolongada, que todos ustedes conocen, que es cabotegravir y rilpivirina. Este régimen supone un cambio de paradigma también en el tratamiento antirretroviral, no solo porque haya dos fármacos, sino porque además se cambia la forma de administración. Este régimen se administra por vía intramuscular y con una diferencia entre dosis de 2 meses. O sea que si yo estoy tratándome con cabotegravir y rilpivirina long acting, lo único que tengo que hacer es ir a mi médico, que cada 2 meses me van a inyectar el fármaco, los dos fármacos, y voy a estar libre de tomar fármacos durante 2 meses. Esto es un avance espectacular en cuanto al tratamiento antirretroviral. Pero para poder iniciar este régimen necesitamos saber varios factores, ¿eh? Este régimen, y para evitar que los pacientes que ya están suprimidos se fallen a este régimen, necesitamos conocer el subtipo que está infectando al paciente, necesitamos conocer también el índice de masa corporal y necesitamos conocer si para uno de los componentes del régimen, la rilpivirina, un no análogo del nucleósido inhibidor de la transcriptasa reversa, si para este fármaco hay mutaciones o no. Porque si hay uno o más de un factor, entonces podemos poner al paciente en un problema. Fíjense ustedes, la mayoría de los pacientes, no la mayoría, sino la totalidad de los pacientes que van a iniciar este régimen son pacientes que están suprimidos. Este régimen solo está aprobado en este momento para pacientes que están en un régimen antirretroviral supresor, un régimen que tiene al paciente con carga viral indetectable. Entonces, si no tenemos la historia de tratamiento antirretroviral y no tenemos las resistencias previas de este paciente, como ustedes podrán comprender, pues no podremos saber el subtipo y no podremos saber si hay mutaciones de resistencia a rilpivirina. Y en estos escenarios donde también se plantea el uso del DNA proviral, ¿eh? Yo uso mucho esta diapositiva en la que pongo un question mark, un signo de interrogación sobre las recomendaciones del IAS, porque a mí particularmente me parece muy arriesgado usar el DNA proviral. Y les voy a contar muy rápidamente por qué. El primero es porque el DNA proviral es una muestra que cuando utilizamos no sabemos realmente ante qué situación nos enfrentamos, ¿eh? Fíjense ustedes, aquí digo a matter of sampling, una cuestión de muestreo, ¿eh? Aquí ven lo que puede pasar en plasma. En plasma podemos tener poca carga viral, mediana carga viral o mucha carga viral. Pero esta muestra es una muestra homogénea. Si yo tomo 1 mililitro de esta muestra, voy a estar tomando siempre lo mismo. Esto no me sucede o no sucede cuando usamos el DNA proviral.
Cuando usamos el DNA proviral nos enfrentamos a una muestra que no es homogénea, en la que no conocemos la carga viral y en el que podemos estar cometiendo graves errores en cuanto al procesamiento. Además, fíjense ustedes, el DNA proviral, cuando nosotros miramos el DNA proviral, realmente no sabemos lo que estamos detectando o en qué lo estamos detectando. Esta es una figura que la uso mucho únicamente para llamar la atención sobre esto, ¿eh? Fíjense ustedes que el DNA proviral puede estar integrado o no. Si no está integrado, pueden ser formas no integradas y si sí lo está, puede estar intacto o no. Y si no está intacto, pueden ser virus defectivos, pueden ser virus muertos, pueden ser virus zombies. Así podríamos pasar por toda la diapositiva, pero lo que quiero es llamarle la atención sobre algo que es una realidad y es que cuando miramos el DNA proviral, no sabemos a dónde estamos mirando. No sabemos si estamos mirando a provirus defectivos o si estamos mirando a provirus intactos, lo cual es extremadamente relevante porque detectar algo en un provirus defectivo es lo mismo que no detectar nada. Con lo cual, mientras no sepamos en qué estamos mirando, la verdad es que mi opinión es ser muy, muy cauteloso y tener mucha precaución. Y además, pues en el DNA proviral especialmente, podemos detectar mutaciones que están relacionadas con la hipermutación de ApoB3G, que no tienen nada que ver con la resistencia a los antirretrovirales y que sí tienen que ver con la inducción de errores en el DNA que luego vamos a secuenciar. Por lo tanto, mi reflexión frente al DNA proviral es cuidado, todavía necesitamos saber mucho sobre lo que estamos haciendo. Y para acabar muy rápidamente, el tema del análisis del genoma completo del VIH. Fíjense, esta es una diapositiva actualizada de cuáles son las dianas farmacológicas en el VIH. Clásicamente hemos hablado de inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa, inhibidores de la ART, pero ya estamos hablando de, por ejemplo, inhibidores de la cápside. Tenemos datos de lenacapavir, un inhibidor de la cápside. Hasta ahora tenemos datos en pacientes multifracasados y también tenemos datos en PrEP para prevenir la infección por VIH en el uso del lenacapavir. Con lo cual, deberemos de ir pensando en tener algún protocolo para secuenciar la cápside, porque vamos a tener que saber qué es lo que está pasando. Y, igual que les he puesto el ejemplo del lenacapavir, pues podríamos hablar de fostemsavir, un nuevo fármaco dirigido frente a la entrada del VIH y de otras potenciales dianas farmacológicas que se están desarrollando en GAG, en 3'PPT, en otras regiones de VIH. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y como les decía en la introducción, si somos capaces de secuenciar 30 kilobases de COVID, ¿por qué no somos capaces de secuenciar el VIH que tiene un genoma mucho más pequeño, que es solo de 9 kilobases? Pues miren ustedes, en esto también estamos trabajando. Estamos trabajando para poder mostrar nuestros resultados de la amplificación del genoma completo. Estamos usando una estrategia en la que el genoma, esos 9.000 pares de bases, se dividen en 5 amplicones y los resultados preliminares son resultados que indican que el test funciona, pero que necesitamos un poquito de mejora en cuanto al test. Fundamentalmente, nosotros no somos los únicos que estamos trabajando en este sentido. Esos datos anteriores eran nuestros. Estos son datos de colegas de la Universidad de Düsseldorf. Y aquí estos colegas lo que nos muestran es que este test funciona, pero no funciona exactamente igual para los diferentes subtipos de VIH. Y esto es una necesidad porque necesitamos un test robusto que nos sirva para poderlo usar en todos, absolutamente todos los VIH que podemos estar diagnosticando en las personas que viven con VIH. No hay ninguna duda para muchos grupos, entre los cuales nos incluimos nosotros, que el futuro en la secuenciación del VIH pasará por usar test de secuenciación masiva, test de Next Generation Sequencing, para poder conseguir secuenciar el genoma completo del VIH. En resumen, yo he querido demostrarle que el detectar las variantes minoritarias de VIH, y para esto necesitamos usar NGS, es crucial, pero que requiere un continuo research, una continua monitorización y
todavía queda mucho trabajo por hacer, hay muchas preguntas que hay que contestar, sobre todo en función y en torno al porcentaje de detección, que es importante. En cuanto al DNA proviral, pues mi opinión es que pues puede ser como una nueva avenida para estudiar la resistencia a los VIH, pero los resultados todavía tienen que ser interpretados con mucha cautela y por lo tanto necesitamos mucho progreso también en este campo. Y como les he intentado mostrar también, creo definitivamente que la apuesta en la resistencia en VIH debe ser por la secuenciación de genomas completos. Y aquí también tenemos bastante trabajo que hacer. Por lo tanto, cuando me cruzo con mis colegas en los pasillos, en las reuniones y me dicen que a qué me voy a dedicar, pues le intento contar muy brevemente esto que les he intentado resumir a ustedes en esta presentación. Y yo creo que esta es prácticamente mi última diapositiva. Hay un campo de extremadamente importancia e interés que son las resistencias en los pacientes que inician PrEP, pero esto ya no tocaba hoy. Esto, si a ustedes les ha gustado mi presentación y están dispuestos, probablemente podremos tratarlo en futuras colaboraciones que hagamos con ustedes. Y nada más, muchísimas gracias. Yo siempre cuando acabo agradezco a todas las personas que me prestan sus diapositivas porque ahorran mucho trabajo y me ayudan a poder engarzar presentaciones y sobre todo siempre hablo de lo importante que es en el punto de vista del punto de vista de laboratorio y el punto de vista clínico la colaboración. Y siempre digo lo mismo. A mí me da igual en este caso si soy la tortuga, si soy la rana o si soy el caracol. Lo que sí sé es que trabajando junto con estos tres socios o estos dos socios voy a poder cruzar este lago que ven ustedes aquí, que es mi objetivo como microbiólogo que me dedico a la clínica y en este caso a las resistencias antirretrovirales. Así que nada más, muchísimas gracias. Yo ya dejo de compartir la pantalla y quedo abierto a cualquier cuestión, a cualquier pregunta que me quieran ustedes dirigir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Interesantísima la presentación y de hecho, mientras lo estaba observando, decía que muy buenas las diapositivas, muy ilustrativas. Y efectivamente se ve esa colaboración. Tenemos acá en el chat algunas preguntas. Yaxelis dice, ha intentado amplificar y secuenciar el genoma completo, ya sea de provirus y plasma, en una sola amplificación en vez de 5 PCRs. Si lo hizo, ¿cuál es su experiencia en genoma completo de un Mm. solo producto de PCR? No, no tengo experiencia en intentar hacer la amplificación del genoma completo. Nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de disponer de varias plataformas de NGS. Entre ellas disponemos de Oxford Nanopore, disponemos de un Minion en nuestro laboratorio y lo que vamos a intentar es más que poder secuenciar el genoma completo o amplificar el genoma completo es poderlo secuenciar, porque Minion ofrece la posibilidad de llegar en una sola secuenciación hasta este número de kilobases, hasta 9 kilobases. Eh, pero estamos intentando empezar con esa estrategia. Ahora mismo estamos trabajando con estos 5 amplicones eh, eh, y no tenemos más experiencia que les pueda contar. Muchas gracias. Tal vez voy a aprovechar yo, yo también tenía algunas preguntas y me gustaría hacerle una más como relacionada precisamente con este tema. Bueno, yo vengo del área de bacteriología, ¿verdad? Entonces, discúlpeme si no estoy comprendiendo bien algunos temas, pero a lo que yo tengo entendido, hay que hacer, en el caso para poder secuenciar o detectar este virus, hay que hacer primero una, ¿verdad? Si no es el ADN proviral, tendríamos que hacer una retrotranscripción, ¿verdad? Ujú, ujú. Y posteriormente de esa retrotranscripción hacemos un PCR, ¿verdad? Y luego la secuenciación. Entonces, debido a que están tratando de detectar variables, ¿verdad? Que tienen una baja frecuencia, hay ciertos factores técnicos que me parece que pueden estar afectando
como por ejemplo este porcentaje de error de la retrotranscriptasa que se utiliza para hacer el cDNA. Y después del cDNA, pasarlo a PCR, ahí también existe la posibilidad de que la polimerasa esté mutando. Hasta finalmente llegar al Next Generation Sequencing, que ya de por sí va a tener su grado de error. Entonces, ¿cómo se han contabilizado o de alguna manera han logrado determinar el grado de error final, ¿verdad? Debido a la suma, digamos, de todos los errores que se pueden dar durante la técnica. Mm. Esa es una excelente pregunta y es la pregunta que hace el planteamiento y el cuestionamiento de cuál debe ser el punto de corte para que de verdad sepamos que lo que estamos detectando no es consecuencia de un error. ¿Eh? Si recuerda usted el ejemplo del caso que les mostré con unas mutaciones que se detectan al 3% en presencia de otras mutaciones que indican que algo no está funcionando muy bien en la secuenciación que hemos hecho, que son estas mutaciones de ApoB, pues entonces nos hacen pensar que probablemente estos sean más errores inducidos por todo el proceso que usted ha resumido de una manera excelente, por el error en la retrotranscripción, por el error en la amplificación y por incluso el error de nuevo en la polimerasa que tenemos que usar para hacer la NGS, pues todo esto es algo extremadamente relevante, extremadamente importante. No existe, como he intentado mostrar en este momento, ningún estudio que muestre cuál tiene que ser ese punto de corte y cómo podemos asegurar que no estamos cometiendo errores de secuenciación. Hay un factor que desde mi punto de vista es muy importante y es el número de lecturas que nosotros tengamos. Evidentemente, cuanto mayor sea el número de lecturas, menores probabilidades tendremos de que estemos detectando algo que sea un error de cualquiera de los procesos que usted ha resumido. No es lo mismo o sea, los estudios dicen que para poder asegurar que con un 95% de intervalo de confianza, el que podamos detectar algo que esté por encima del 1%, necesitamos 500 lecturas, pues evidentemente no será lo mismo que tengamos 500 lecturas que tengamos 50.000 lecturas para un codón. Ahí probablemente el número de errores se podrá minimizar. Esta es una pregunta que siempre surge, así que le agradezco que la haya hecho usted. De hecho, en la reunión en la que tuve la oportunidad de conocer a Juan en Santiago, fue una pregunta que nos hizo un investigador que se dedicaba a la NGS para hepatitis C, no para VIH. ¿Eh? Y él cuestionaba si realmente se podía solucionar este problema subiendo por encima de un número exagerado de lecturas. Él hablaba de que ellos habían hecho en hepatitis C, que es incluso más variable que VIH, habían establecido el que cuando uno leía 10.000 veces la misma base, se aseguraba que lo que estaba detectando estaba realmente ahí. Esto yo no tengo experiencia en ese sentido, pero probablemente pueda ser una estrategia. Gracias. Posiblemente también la secuenciación híbrida, ¿verdad? Ya con la inclusión del nanopore, ¿verdad? Que tiene menos porcentaje de error también logre contribuir, ¿verdad? A mejorar la certeza. Tenemos aquí Totalmente. otra pregunta. Dice, en su experiencia, la interpretación de datos de resistencia de la NGS, ¿cómo se ha podido implementar en el diagnóstico clínico a pesar de no tener certeza cuál es el corte que se debe utilizar? El punto de corte se selecciona por el clínico y el reporte incluye las diferentes opciones. ¿Cómo recomendaría el uso de la NGS en el día de hoy? Pues nosotros hemos pasado por muchas fases. Nosotros llevamos usando NGS creo que desde 2010. Empezamos con cuando no existía Illumina, cuando no existía Oxford Nanopore, cuando había una plataforma que se acuerdan ustedes que era el 454 de Roche de hace mucho tiempo. Tuvimos la oportunidad para hacer el estudio que les he presentado en pacientes en fracaso, que colaboramos con 4 centros españoles. Tuvimos la oportunidad de tener un
un 454 mini, un aparatito chico, y empezamos entonces. Al principio, como no teníamos absolutamente ninguna experiencia, lo que hacíamos era que valorábamos y mirábamos e incluso reportábamos al clínico las mutaciones que aparecían y cómo impactaban sobre la resistencia en distintos puntos de corte, al 1%, al 5%, al 10%, al 15%. ¿Va? Pero esto al final nos dimos cuenta que lo que hacía era totalmente poner en una situación de caos al clínico que generalmente sabe mucho del paciente, pero no sabe absolutamente nada de la interpretación de la resistencia. Entonces, en este momento, después de muchas vueltas, lo que hacemos es que nosotros hacemos nuestro propio informe de resistencia en el cual lo único que ponemos es qué mutación se detecta, a qué punto de corte y qué interpretación tiene la detección de esa mutación. Y solo en mutaciones que estén relacionadas con resistencia y que de verdad tengan impacto sobre la resistencia. Con lo cual, pues lo que hacemos es, como les mostré en la presentación, hacemos una especie como de, usted que viene de la bacteriología sabe perfectamente lo que es la lectura interpretada del antibiograma, ¿verdad? Pues nosotros intentamos hacer una lectura interpretada del informe de resistencia. Intentamos poner la mínima información que sea de utilidad para que el clínico pueda tomar una decisión, intentando desde nuestro punto de vista no confundir, porque muchas veces dar mucha información o dar información cruda o raw, como dicen los ingleses, pues es realmente más confundente que realmente que ayuda. Nosotros, por ejemplo, para nosotros nos importa mucho el que el fármaco, la barrera genética del fármaco, por eso he insistido tanto en el inicio de la presentación. No puede ser lo mismo que haya una mutación al 5% para un fármaco de baja barrera genética, en un régimen además con baja barrera genética, que en un régimen en el que necesitamos 4 mutaciones para que no haya actividad. Y entonces tenemos solo el 5% de una mutación que puede afectar a un fármaco. Pues entonces nosotros lo que hacemos es que esto no se lo contamos al clínico, porque como se lo contemos, el clínico va a empezar a hacer cosas para las que no tiene training, para las que no tiene conocimiento. Entonces, esta es la forma en la que nosotros estamos trabajando y la verdad es que nuestros clínicos están muy, muy contentos con esta forma porque les ahorramos mucho trabajo y muchas, como decimos aquí en España, quebraderos de cabeza. Sí, doctor, correcto. A veces en la parte clínica menos es más, ¿verdad? Sí, totalmente. Tenemos aquí a la doctora Leida Abrego. Dice, buenas tardes, solo para felicitarlo, doctor. Tuve la oportunidad de estar en el Congreso y me pareció muy interesante su presentación. Me alegra mucho que otros compañeros hayan logrado tener esa oportunidad el día de hoy. Y tenemos acá otra pregunta de Edner Emanuel. Dice, ¿estas mutaciones pueden permitir que el virus sea sensible a los antirretrovirales? ¿O también puedo modificar sintéticamente estos antirretrovirales para que puedan bloquear diana, ya sea en la absorción o en algún paso de la replicación? Bueno, pues Edner, muy buena pregunta. Mire usted, eh, el, las mutaciones, como hemos mostrado también en una diapositiva, en la mayoría de las ocasiones son mutaciones perjudiciales, pero también hay alguna situación en la que hay mutaciones que lo que pueden hacer es restaurar actividad o incluso hipersensibilizar para otros fármacos. ¿eh? Hay ahora una mutación que está en la mutación de moda ahora mismo en el tratamiento antirretroviral, que la he mencionado, que es la M184V. Pues esta mutación afecta a un fármaco en concreto, que es 3TC o FTC, y esta mutación hipersensibiliza para otros fármacos. Es decir, que si nosotros conseguimos, entre comillas, que esta mutación se seleccione porque en el régimen está 3TC o FTC, aumenta la actividad de otros fármacos, otros componentes del tratamiento antirretroviral. Con lo cual, estas son estrategias que se han usado en el pasado, pero que todavía y ahora más conseguir que estas mutaciones hipersensibilicen y consigan que haya más actividad en el régimen.
Eso en cuanto a la primera parte de la pregunta. En cuanto a la segunda parte, el tratamiento antirretroviral es un tratamiento que es un tratamiento que exige unas totales normas y reglas de seguridad. Hoy en día no se utiliza absolutamente ningún fármaco en tratamiento antirretroviral que no haya demostrado eficacia y seguridad en un ensayo clínico. ¿Eh? Entonces, lo que usted propone, que está más basado en research, en investigación, se hace en fases muy, muy tempranas del desarrollo de los fármacos, pero no para poder modificar un régimen que ya ha demostrado seguridad y eficacia en un ensayo clínico. Muy bien, doctor, gracias. Ahora tenemos una última pregunta para usted de parte de Jaxelis. ¿Cómo hacen para alinear e identificar mutaciones minoritarias en recombinantes y subtipos no B? ¿Ustedes usan la plataforma de Stanford? Ujú. Sí, nosotros, el software que usamos es un software que permite utilizar diferentes plataformas de interpretación. Nosotros en concreto, la plataforma que tenemos seleccionada es la plataforma de Stanford. Nuestro software utiliza Comet, que es una herramienta que es belga para hacer el subtipado. No utiliza la herramienta de Stanford. Pero como usted bien dice, la herramienta de Stanford establece el subtipo. Y además cada vez lo establece mejor. Ha habido algunos estudios en el pasado en el que se demostraba que para los subtipos no B, para los recombinantes, para las formas que no eran subtipos B, Stanford en algunos de los subtipos podía cometer errores. Esto cada vez está mejor, está en una mejor situación y esto cada vez sucede menos. Y Stanford, yo que en el pasado he dicho que no es una herramienta que pueda o utilizarse con fiabilidad 100% para detectar los subtipos, probablemente en este momento sí lo sea. O sea que Stanford ha mejorado mucho en cuanto a la determinación del subtipo y es una herramienta que nos puede servir para conocer el subtipo. En este momento yo creo que el principal interés de conocer el subtipo en clínica, más allá de estudios epidemiológicos, es el régimen de long acting. Nosotros tenemos que saber si un paciente tiene un subtipo A6 o no, porque como tenga un subtipo A6, lo metemos en problemas si empieza con un long acting. Entonces, para esto, Stanford, que cuando apareció esta combinación no era capaz de discriminar dentro de los subtipos A el A6, ya sí lo hace y además lo hace de una manera, nosotros lo hemos comprobado haciendo comparaciones con análisis filogenético, lo hace de una manera totalmente fiable. Con lo cual, yo creo que en este momento podemos decir que Stanford es una buena herramienta también para, además de hacer la interpretación de resistencias, conocer el subtipo viral que infecta a la persona que vive con VIH, sin ninguna duda. Excelente, doctor, excelente. Y nosotros que hemos trabajado en secuenciación y hemos visto cómo han evolucionado las herramientas, pues es una muy buena noticia saber que las mismas también han evolucionado de forma positiva y dándonos datos más contundentes y certeros, ¿no? Creo que nos queda tiempo nada más para una última, doctor, para aprovechar. Edner Victoria pregunta esto, las mutaciones que hipersensibilizan el virus, ¿lo puedo traducir a otros virus de RNA como el de hepatitis C? ¿O quizás a Seguro, arbovirus? seguro que sí, pero no lo podemos decir porque no tenemos los datos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en hepatitis C, el tratamiento con antivirales de acción directa en este momento está limitado a 4 o 5 fármacos con una excelente, por no decir extraordinaria actividad, en el que los pacientes que fallan a esos regímenes de tratamiento son muy pocos, con lo cual... eh, por eso le contesto que seguramente que sí, seguro, seguro, absolutamente seguro que sí, pero creo que no vamos a poder contrastarlo esto porque el tratamiento ha evolucionado de tal manera que no vamos a poder tener esa información. Y con respecto a los arbovirus, pues la respuesta sería prácticamente la misma, sí, pero en este caso el problema es que no tenemos tratamientos efectivos todavía, antivirales efectivos, y por lo tanto no lo vamos a poder conocer todavía, pero quién sabe si teniendo la oportunidad durante el desarrollo de estos nuevos antivirales de
poder hacer secuenciación de genomas completos o cuasi completos, podamos tener esa información. Magnífico, doctor. Damos por culminado el proceso de preguntas y respuestas del día de hoy. Muchísimas gracias por su presentación, muy nutrida, y espero que todos los que hayan asistido pues la hayan disfrutado igualmente. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes de nuevo. Gracias. Ahora, por último, pues los invitamos a nuestro próximo webinar el viernes 25 de octubre. Esta vez contaremos con el doctor Ariel Magallón del Instituto Gorgas. Él nos hablará sobre el efecto de biocompuestos en la morfología de eritrocitos infectados por Plasmodium falciparum. Y sin más, pues nos despedimos el día de hoy deseándoles lo mejor, éxitos en sus labores y nos vemos en la próxima. Saludos. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.